Hoy vamos a aprender a revelar un archivo RAW paso a paso utilizando exclusivamente Adobe Lightroom. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial en Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada en exclusiva. Un día os voy a traer a alguno de vosotros para que me grabéis la cabecera y la tenga ya directamente preparada, dedicada al procesado fotográfico y donde prácticamente todos los días tenemos tutoriales, videotutoriales, archivos RAW, revelados paso a paso de procesados fotográficos. Bueno, lo tenemos absolutamente todo y hoy es jueves, ya sabéis, el día del revelado RAW. Vamos a revelar un archivo RAW de cualquiera de estos que tengo en mi biblioteca. Le he estado echando un ojo y vamos a trabajar pues con algún archivo de estos que tengo aquí. Estos son archivos de Noruega, tengo muchos y vamos a trabajar con alguno que no me guste especialmente, como este que tomé aquí. Fijaos, estas son 3 tomas tomadas desde un barquito de esos de guiris súper turístico que acabas haciendo cuando estás por ahí. Entonces, bueno, realicé unas cuantas fotos, estaba absolutamente diluviando, fijaos cómo se ven hasta las gotitas de la lluvia, estaba lloviendo un montón, fijaos cómo se ven también las gotas de lluvia en el agua, lo tenemos todo por aquí. Y bueno, vamos a ver si podemos salvar este archivo que, bueno, a priori no parece gran cosa, pero a mí me pone un poquito cachondón, no os lo voy a negar. Me gustan las texturas de la madera, las cabañitas, así que vamos a ver qué podemos hacer con él. Tecla D, módulo de revelado y vamos a trabajar con él. Vamos a empezar a restaurarlo, creo que lo tengo ya restaurado, pero lo vamos a dejar de cero. Y en primer lugar, sin que se me olvide, quito aberración cromática, activo correcciones de perfil, fijaos, tomado con el 1635, este archivo es de hace un par de años por lo menos, y me voy a ir a calibración de cámara. Aquí, normalmente, últimamente me habéis visto que levanto siempre la saturación del azul al 100%. En este caso lo voy a subir al 100%, voy a cambiar Adobe Standard. No, lo voy a dejar en Adobe Standard, a veces lo tengo en cámara estándar. Lo voy a dejar en Adobe Standard, que es el modo de los más neutros que tenemos, sin entrar en el flat, que no sé si lo tengo por aquí, el flat, o bueno, da igual, el Adobe Standard. Y vamos a poner la saturación del rojo también al 100% en esta ocasión. Va a salir la imagen muy saturada, pero eso lo vamos a corregir inmediatamente. ¿Por qué hago esto? Porque tengo especial interés en toda esta zona de las cabañitas, que son bastantes tonos cálidos, rojos, y vamos a focalizarnos un poquito en todo ello. Para ir corrigiendo, bueno, vamos a empezar a desaturar partes de la imagen. Vamos a desaturar un poquito el verde, sobre todo, así que me voy a ir al HSL, luego vamos a corregirlo con más énfasis, y voy a desaturar el verde, pues bueno, un tanto importante. Algo así, y ya podemos irnos directamente a la pestaña de básicos. Aunque hay una cosa muy importante en este archivo que tenemos que hacer, y que es casi lo primero, y es transformar la imagen. Corregir esta imagen está caída, la hice desde el barco con un alemán gordo metiéndome el codo. Así que bueno, metiendo el codo me refiero en la cara, no en ningún orificio de mi cuerpo. Así que vamos a corregirlo. Vamos a, en primer lugar, a corregir un poquito el ángulo. Se puede hacer de 1000 maneras. Hay 1000 formas, cada uno hacerlo como buenamente queráis. Así que lo primero que voy a hacer en este caso yo es, con el nivel, voy a trazar una línea y creo que más o menos la fotografía así queda un poquito mejor. La tenemos un poquito más orientada, pero siempre lo que voy a hacer es directamente desde el modo de transformar, voy a intentar ir corrigiéndola poco a poco. Estos botones no van a funcionar bien en esta fotografía. Podría perder el tiempo haciéndolo, pero ya lo he comprobado antes. No funcionan bien porque las casas están bastante torcidas, el horizonte estaba torcido. En este caso no va a funcionar. Así que lo mejor, y a mí particularmente casi siempre es lo que más me gusta, es trabajar con la pestaña de ajustes manuales. Así que voy a intentar ajustar un poquito mi imagen. Algo así, que quede más o menos como nos guste. No sé si rotar un poquito hacia la izquierda. Un consejo que os doy: cuando estéis trabajando aquí podéis pulsar esta combinación de teclas que tenéis, Control Alt O, para que se muestre la cuadrícula, la rejilla esta. Si dejáis Control apretado vais a poder controlar tanto el tamaño de la rejilla como la opacidad. Eso a mí me viene muy bien, sobre todo cuando estoy trabajando con este tipo de imágenes, sobre todo en este tipo de ajustes que quiero transformar. Luego, el aspecto, cuando toco esto, este deslizador de vertical, normalmente intento alargar un poquito para que no pierda la forma original que tienen. Y luego ya, bueno, o doy a restringir recorte o me gusta más trabajar con la escala hasta que no me queden recuadritos blancos. Esto os lo digo, si estuviéramos trabajando
o si luego fuéramos a trabajar en Photoshop, esos cuadritos blancos son muy fáciles de rellenar. Voy a quitar la rejilla, Control Alt O. Serían muy fáciles de rellenar, pero como en este trabajo pues trabajamos simplemente con Lightroom, es más complicado rellenar y entonces lo hacemos así, subimos la escala, tenemos que perder imagen, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Nos vamos a la pestaña de básicos, la temperatura de color podríamos tocarla un poquito, pero yo creo que está bastante bien, no voy a calentar la imagen, está lloviendo, así que no voy a meterle una temperatura de color cálida porque no le va a quedar bien. Podría tocar un poquito, doble clic en temperatura. Vamos a dejarlo como se ha tomado. Podría tocar un poquito el matiz a magentas, pero no lo voy a hacer. Y directamente voy a ir trabajando un poquito más rápido, que si no se me va a alargar mucho el tutorial, con las pestañas con los deslizadores de los ajustes básicos. Voy a bajar un poquito la exposición. Quiero que la imagen sea un poquito más oscura. Las altas luces sí que las tengo que bajar mucho, porque fijaos el cielo que tenemos. Tenemos un cielo muy, muy blanco. No está quemado, fijaos. Hay información, así que vamos a intentar sacarlo. Estaba nublado. Vamos a sacar un poquito de información en este caso, pero para eso quiero que haya blancos, con lo cual con alt apretado voy a empezar a subir los blancos, fijaos, hasta que me empiece a aparecer toda esa parte de ahí a la izquierda, más o menos, indicándome que ya empieza a haber blancos, ya empezamos a tener cierta textura en toda esta zona que tenemos aquí. Las sombras muy poquito, muy ligeramente las voy a levantar, y los negros, yo creo que tenemos un nivel de negros bastante decente, toda esta parte de aquí, creo que no haría falta. Claro, yo lo veo que está bastante bien. Luego, la saturación la vamos a bajar. Vamos a bajarla por lo menos 14 o 15 puntos y voy a subir más o menos la mitad la intensidad. De este estilo, más o menos. 15, 14, 8, algo así. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenéis un tutorial que hice de intensidad de saturación la semana pasada, echadle un ojo y vais a entender más o menos el por qué hago esto. La claridad no la voy a tocar porque la voy a tocar luego de manera selectiva y vamos a trabajar con HSL. HSL en este caso va a ser bastante importante. Vamos a tener que hacer muchísimos ajustes, bueno, muchísimos tampoco, pero vamos a hacer una serie de ajustes para mejorar un poquito la imagen. En este caso voy a intentar los verdes cambiarles un poquito el tono, voy a llevármelos a unos esmeraldas que le van a quedar muy bien, sobre todo a la parte del agua. Fijaos de este nivel más o menos, pues eso, llevo los verdes a estos colores aproximadamente, y luego voy a subir el agua marina y el azul al 100%. Quiero que tenga una cierta dominante así, pues de este estilo turquesa, agua marina, esmeralda, bueno, todos esos tonos que sois capaces de diferenciar las mujeres, y verde para cualquiera de los hombres. Así que nada más, en saturación, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a hacer algo bastante parecido. La saturación del verde ya la hemos bajado, vamos a bajarle incluso un poquito más, que se está quedando un poquito pasado el verde, bueno, algo así, tampoco quiero, más o menos. Y luego voy a subir la saturación de toda esta zona que tengo de aquí, de los rojos, de los naranjas, la voy a subir pues a valores de 15, 20, no quiero pasarme tampoco mucho, algo así que tenga bastante presencia toda la zona de las casas, sobre todo estos naranjas, me interesan que sean bastante potentes, y más cosas. Puedo pues subir un poquito también la saturación de los azules y de los aguamarinas, un poquito, fijaos que podría subirlo muchísimo y no se nota mucho porque los aguamarinas son muy sutiles, así que bueno, lo vamos a dejar más o menos de este estilo y no vamos a tocar prácticamente nada más aparte de la luminosidad. La luminosidad, como siempre, voy a irme a esta zona que tenemos aquí, fijaos que son los naranjas y los amarillos, voy a subir un poquito la luminosidad, voy a subir un poquito la luminosidad de los amarillos para que los árboles haya bastante más diferenciación tonal. Cuando subo la luminosidad de los amarillos, fijaos cómo los árboles, todos los tonos amarillos suben, y encima voy a bajar la luminosidad de los verdes, con lo cual estamos generando una diferenciación, una especie casi de Dodge and Burn directamente hecho con nosotros. Fijaos cómo simplemente con el HSL como hemos dado un look bastante interesante a la imagen, un toque que a mí me gusta bastante más cómo queda, y la imagen, bueno, pues poco a poco la vamos metiendo caña. Fijaos que en estos ajustes básicos pues hemos pasado de esta imagen a esta imagen. Ya vamos mejorando poco a poco, pero nos queda lo más importante. Lo primero, este cielo hay que intentar hacer algo con él. Podemos modificarlo de muchas maneras. Yo voy a utilizar en este caso el pincel porque es bastante sencillo, ya que es bastante blanco, hay mucho contraste, con lo cual es muy fácil que utilizando el pincel y utilizando la máscara automática, que no soy muy amigo de ella, seguramente nos vaya a hacer una selección muy buena. Así que vamos a utilizar un flujo del 50, 60 aproximadamente. Voy a bajar un poquito la exposición, aunque esto lo puedo modificar luego, y voy a bajar las altas luces pues otro poquito. Luego lo más importante es hacer la máscara en primer lugar. Así que voy a empezar a pintar con la O, voy a apretar la O para que me muestre la máscara que me está pintando, y voy a empezar a
pintar en toda esta zona, solamente por la parte superior. Fijaos cómo voy pintando. Voy a utilizar un pincel un poquito más pequeño cuando me esté acercando a toda esta zona de aquí y vamos a ver cómo el propio pincel va a ir haciendo una máscara automática. Fijaos, cuando me vaya seleccionando aquí va a tardar un poquito más porque va trabajando y va entendiendo un poquito los colores y los tonos y me va a hacer una máscara que va a funcionar muy bien. Así que voy haciéndolo por aquí, incluso me puedo meter un poquito en la zona de los árboles, muy poco. Voy a bajar un poquito el flujo y la densidad y ahora sí que me voy a meter un poquito en toda esta zona de los árboles para que Lightroom identifique sobre todo las zonas en las que quiero pintar. Y fijaos cómo más o menos me ha hecho una selección bastante buena, que es muy modificable, pero fijaos la selección, lo rojo está seleccionado y lo que no es rojo no está seleccionado, con lo cual tenemos una selección muy buena que no funciona siempre, pero en casos como este, pues nos va a funcionar bastante bien, la verdad. Así que nada, vamos a volver a nuestro tamaño y directamente, fijaos que ha hecho una selección muy buena, voy a pulsar O y podríamos bajar un poquito altas luces sin ningún problema. Fijaos que podríamos bajar si quisiéramos la exposición a tope y fijaos cómo la selección que hace, pues bueno, es bastante decente. Fijaos cómo queda un halo en esa zona. Claro, evidentemente no vamos a llegar a estos niveles, que podríamos modificar un poquito con nuestra máscara. Si quisiéramos podríamos ir aún un poquito mejorándola hasta que consiguiéramos que este halo prácticamente desapareciera de aquí. Y ahora ya sí que pues vamos a hacer una exposición bajándola un pelín y vamos a recuperar altas luces, incluso voy a bajar un poquito la saturación por si tuviera cualquier dominante, eliminarla directamente y más o menos con esto tendríamos el cielo con cierta textura. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Voy a hacer un filtro degradado en este caso. Un filtro degradado, voy a resetearlo, un filtro degradado de este estilo. Fijaos, algo bastante suave, bastante... algo así, más o menos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a bajar otro poquito la exposición. De esta manera, este filtro, fijaos, si pulso la teclado, como está afectando a toda esta zona de manera más o menos constante y vamos a conseguir homogeneizar cualquier tipo de halo que hubiera. Así que vamos a bajar un poquito más la exposición y podemos volver a bajar aquí las altas luces sin miedo, porque las altas luces a la zona de los árboles prácticamente no les va a afectar. Incluso podemos subir un poquito los blancos si quisiéramos. Y fijaos cómo hemos conseguido sacar un cielo que prácticamente no tenía nada. Fijaos cuando reseteemos los valores. Fijaos, el cielo está totalmente plano y aquí como es un cielo en el que hemos sacado texturas, nubes, hemos sacado bastantes cositas y podríamos, bueno, apretarlo todo lo que quisiéramos, pero tampoco quiero generar más halos porque es bastante delicado con Lightroom conseguir un resultado perfecto. Esto ya sabéis que con Photoshop nos saldría una selección absolutamente perfecta, pero para esto que estamos haciendo nos va a valer más que de sobra. Así que nada, vamos a seguir con los filtros degradados en este caso, o con el pincel, y lo que voy a hacer es suavizar toda esta parte del agua. Está lloviendo, no me gusta esta textura que tiene, así que lo que voy a hacer es igualmente máscara automática, 50-50, 60-60, y voy a bajar la claridad a tope. El enfoque le voy a dar un poquito de enfoque negativo y voy a pintar toda esta zona que tenemos aquí. Podríamos hacerlo también, evidentemente, con un filtro degradado si quisiéramos, pero en este caso va a volver a funcionar muy bien la máscara automática. Fijaos cómo funciona prácticamente a la perfección, porque hay mucha diferencia entre lo que es el agua y lo que son las casas, etcétera. Así que podemos, sin miedo, meternos aquí. Y en este caso, pues bueno, tendríamos seleccionado toda esta parte y fijaos, voy a quitar la teclado. ¿Cómo conseguimos, pues, suavizar toda esta zona que tenemos? La vamos a suavizar, incluso vamos a dar un poquito de saturación y suavizamos totalmente la parte del agua. Fijaos cómo la diferencia, pues, es importante. Y podríamos quitarle todo el enfoque que quisiéramos, pero no queremos perder ni conseguir una especie de efecto maqueta que nos iba a quedar un poquito raro si seguimos subiendo el enfoque. Fijaos, si el enfoque lo llevamos al 100%, pues bueno, nos va a quedar un aspecto un poquito más extraño. Así que, bueno, vamos a dejarlo en valores de menos 20, menos 30, y la claridad sí que la podemos bajar sin ningún problema. Así que ya tenemos prácticamente las cosas más complicadas y vamos a empezar a jugar un poquito con la luz. La luz
había bastante poca luz, quiero potenciar que la luz viene de toda esta parte izquierda. Fijaos, aquí tenemos un poquito más de luminosidad, todas estas caras de las casas están más iluminadas que las caras de la derecha, así que vamos a potenciar un poquito la luz. Para ello vamos a generar un filtro radial de esta forma. Vamos a hacerlo y luego ya lo colocaremos como buenamente podamos. Este filtro radial nos va a valer. Voy a quitar este panel que me está molestando bastante, qué gusto, y vamos a poner más o menos el filtro algo así, que la parte alta nos llega a esta zona, y aquí le vamos a dar un poquito de distancia. Y este va a ser nuestro primer filtro. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues darle un poquito de luz. No quiero darle mucha, pero un puntito de luz de este estilo, más o menos, que nos va a ir bastante, bastante bien. Algo así, yo creo que va a funcionar perfecto. Lo contrario que vamos a hacer, pues si tenemos la luz por aquí, voy a oscurecer ligeramente por toda esta zona. Puedo hacerlo con un pincel, puedo hacerlo con un filtro, por ejemplo, vamos a utilizar un filtro degradado, vamos a darle un valor un poquito negativo y vamos a ver qué tal nos va quedando. Vamos a colocarlo tal que así. Con estos valores nos va a valer, incluso con un pincel, vamos a coger un pincel con un valor de menos 0,30 aproximadamente, voy a quitar máscara automática ahora, ya no me vale para nada, y un pincel bastante, bastante de este estilo, voy a ir pintando toda esta zona, luego ya corregiré, y voy a ir oscureciendo la zona que tenemos por aquí. Algo así. Fijaos que es bastante, bastante, incluso voy a hacer con el flujo un poquito menor por toda esta zona para hacerlo un poquito más degradado. Y no soy especialmente preciso, ya lo estáis viendo que realmente no estoy, si pulso la tecla O vais a ver cómo es un pincel pues de este estilo. Voy a bajar un poquito más el flujo por toda esta zona para hacerlo más degradado, incluso con la tecla Alt apretada. Si pongo un flujo pequeñín puedo empezar a borrar por esta zona para degradar el efecto de manera y que sea bastante, bastante más sutil. Así que fijaos cómo podemos hacerlo de muchas, muchas maneras. No es un filtro de grado, pero casi es un filtro de grado. Pulsamos la tecla O y tenemos nuestro trabajo con este pincel, que podríamos, como siempre, llevárnoslo a todo lo que quisiéramos. Algo así lo podemos dejar, la cosa va quedando guapa, guapa, guapa. Más cositas, pues tenemos ese viñeteo que hemos hecho todo el tema del cielo y prácticamente nos quedan dos cosas que os estoy enseñando últimamente a hacer, el Dodge and Bar y un poquito de efecto Orton en toda esta zona de los árboles, incluso que afecte algo al cielo y así cualquier rastro de pequeño halo que tengamos, como por ejemplo en esta zona de aquí que hay cositas que no me gustan del todo, pues se van a prácticamente eliminar. En primer lugar, podemos hacer el Dodge and Burn si queréis, ya sabéis, pincel, seleccionamos el pincel, reseteamos, subimos un poquito la exposición y en este caso voy a pintar en la cara que están hacia la luz. Voy a ser súper brusco. Si la luz la tenemos en esta zona de aquí, lo que voy a hacer es ir pintando todas estas caras frontales de las casas. Estas que tenemos aquí y el resto las iré oscureciendo luego en el proceso de burn. Así que nada, voy a ir pintando, pulso, voy a empezar a pintar con estos valores, 50-50, sabéis que me gustan mucho, 60-60 más o menos. Y nada, voy a empezar a pintar sin ser especialmente preciso. No voy a bajar ni al 100% para no perder mucho tiempo. Vosotros deberíais de ir pintando al 100%. Así que nada, vamos a ello, lo voy a pasar un poquito rápido y vais a ver cómo va quedando la cosa. Y fijaos, este sería el dodge que hemos hecho. Aparte de darle luz en esta zona de las casas, le he dado un poquito de luz en la zona de los árboles. Esto, como os digo, como mejor podéis hacerlo es al 100% y vais trabajando. Y fijaos aquí, para ver exactamente dónde hemos pintado, es toda esta zona que tenéis, dejándolo en valores evidentemente lógicos de 0,3, 0,4, nos va a funcionar bastante, bastante bien. Incluso podemos levantar un poquito toda la zona de altas luces, incluso si queréis podéis levantar un poquito de sombras, como queráis, no os paséis porque si no va a ser demasiado evidente, así que vamos a dejarlo valor de 0,2, algo así, creo que queda bastante chulo. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo con el burn. ¿Qué vamos a hacer? Pincel nuevo, el cual vamos a bajar en el pincel anterior voy a subir la claridad, no os lo he comentado, vamos a subir un poquito la claridad.
ya que es toda la zona, incluso voy a quitarle un poquito de borrar neblina, quiero que tenga mucha fuerza, incluso un poquito la saturación, toda la zona de las maderas, quiero que tenga bastante fuerza, así que así lo tendríamos. Vamos a ir a un pincel nuevo, valores negativos de exposición, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ¿dónde? En las caras donde no está dando la luz. En este caso, pues vamos a pintar en todas las partes, en todas las caras que dan hacia la derecha. Voy a pulsar la tecla O, y con todo el cuidado que vosotros queráis tener, vais a poder ir pintando todas estas caras. Yo lo voy a hacer un poquito rápido, aparte de que lo voy a pasar rápido en el vídeo, pero vosotros, como siempre, podéis estar trabajando al 100%, dedicarle un ratito, es súper divertido, a mí me lo parece, y el resultado, pues cuanto más tiempo le dediquéis, mejor va a ser. Así que nada, vamos a ir pintando tanto las caras que nos dan hacia la derecha, no todas, por ejemplo, hay algunas que están muy oscuras, con lo cual no haría falta, como estas de aquí. Y luego vamos a darle un poquito también a la zona de los árboles. Lo voy a pasar a cámara rápida, incluso un poquito en todas estas zonas que harían sombrita, fijaos. Toda esta zona que haría un poco de sombra, pues le podemos ir dando. Voy a hacerlo con todas las casas y ahora mismo estoy con vosotros. Y bueno, aquí tendríamos el ban que hemos hecho, oscurecimiento, súper divertido, súper entretenido. Esto podríais hacerlo, como siempre os digo, al 100%, y siempre me doy cuenta de lo difícil y laborioso que es hacerlo con Lightroom y lo sencillito que es hacerlo con Photoshop, que ya sabéis que os he enseñado 1000 veces con la videoguía que os podéis descargar. Luego os dejaré la llamada a la acción al final del vídeo para deciros dónde la podéis descargar. Y sobre todo es que es muy fácil, a la gente que os gusta hacer Dodge and Bar no tiene nada que ver. Lo mismo os digo, si no queréis hacerlo con Photoshop y lo queréis hacer con Lightroom, compraos una tableta, por favor, que hacerlo esto con el ratón es una auténtica pesadilla, aparte de que si conseguís que os funcione bien la tableta y el sensor de presión con Lightroom es una pasada, porque os olvidáis de tocar el flujo, podéis apretar más o apretar menos y el Dodge and Burn sale espectacular. Así que bueno, una vez que tenemos esto, vamos a quitarle la tecla O para que veamos cómo hemos oscurecido parte de la zona. Fijaos que podemos volver a irnos a valores extremísimos para que veáis un poquito lo que hemos pintado, pero nos vamos a quedar en valores de 0,5, 0,6, podemos bajar incluso un poquito la sombra si quisiéramos. Y fijaos cómo vamos consiguiendo algo muy chulo. A mí me gusta mucho cómo va quedando. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que le va a venir muy bien crearle un filtro de grado a toda la zona, que no sean las casas, que va a ser una especie de efecto Orton, pseudo efecto Orton. Ya sabéis que en Lightroom no se puede hacer perfectamente el efecto Orton, pero yo os he enseñado varias veces pues cómo podéis hacer algo muy parecido. Vamos a hacer algo así. El efecto Orton consiste básicamente, vamos a dejarlo en toda esta zona y ahora vamos a ir viendo cómo lo modificamos. Podemos hacerlo con un pincel también, como queramos, hay mil maneras. Vamos a... podemos oscurecer o aclarar para el efecto Orton. A mí en este caso creo que le va a quedar mejor oscurecerlo un poquito, con lo cual vamos a oscurecer muy ligeramente, y lo que sí que vamos a hacer es bajar la claridad bastante. Fijaos, podemos bajarlo todo lo que queramos y darle un ligero desenfoque. Realmente es algo muy parecido a lo que hemos hecho aquí. Y vamos a subir la saturación un poquito. Podremos bajarla lo que queramos. En este caso, a ver cómo le queda abajo. No queda mal bajada la saturación un poquito. Vamos a bajarla un poquito. La exposición la vamos a dejar así oscurita. Y creo que está quedando muy chulo. ¿Y qué podemos hacer? Con un pincel, si tenéis un poquito de tiempo, fijaos, pulsáis la tecla O. Con un pincel podemos perfeccionar un poquito esta máscara. Seleccionamos pincel, vamos a trabajar con un flujo muy pequeño y vamos a pintar en toda esta zona. Ya os digo, no lo voy a hacer, no voy a perder mucho tiempo porque no es cuestión. Pero si vierais que el filtro en vuestra fotografía, por lo que sea, se ha metido donde no debe, por ejemplo, si se hubiera metido aquí, pues directamente pulsáis con la tecla Alt apretada para convertir borrador y borráis, que el efecto Orton no afecte para nada a este primer plano que no queremos que le afecte. Así que lo tendríamos ya más o menos realizado. Vamos a darle un poquito más de caña por esta parte de abajo. Y nada más, pulsamos la tecla O. Fijaos cómo hemos conseguido suavizar un montón toda la parte del fondo. Podríamos darle menos claridad, lo que quisiéramos, llegar al nivel que nosotros queramos. Yo os enseño simplemente las herramientas y ahora lo que hacemos es, también podemos borrar un poquito. Fijaos, si queremos recuperar algo de textura del cielo, podemos borrar parte del Orton que hemos creado en este cielo. Vamos a pulsar un flujo grande en el borrador y podemos borrar parte del Orton en el cielo para recuperar cierta textura en la parte que tenemos aquí.
¿Veis? Y vamos recuperando en las nubes cierta textura. Hay mil cosas que hacer para conseguir el efecto que nosotros deseemos. Así me gusta muchísimo cómo está quedando y ya simplemente, bueno, podríamos hacer muchas más cosas. No voy a perder más tiempo para no alargar mucho más el vídeo. Me voy a ir directamente a la curva de tonos, que sabéis que es mi último ajuste que hago siempre. Y aquí, trabajando la curva de tonos, oscurezco la imagen un 4, un 5% aproximadamente. Me gusta que sea oscura. Estos son toques personales, como siempre os digo. Esto no lo tenéis que hacer si no os gusta. Esto simplemente es darle los toques que a mí al final me gustan. Subo los negros como un 4 o un 5%. Quiero que la imagen se quede, en este caso, con este nivel de negros. Fijaos cómo le queda un look así bastante chulo. Y me voy a los azules y hago prácticamente lo de siempre. Bloqueo los azules en el centro. Subo un poquito de azules en las sombras, 2-3% como mucho. Bajo un poquito, muy poquito en este caso, ni un 1%. En las altas luces me voy a los rojos y hago exactamente lo mismo. Bloqueo en el centro. Aquí se ha ido un poco, bueno, se ha quedado más o menos. Subo un pelín en las altas luces, muy poco. En este caso casi nada, porque no es una imagen en la que haya tonos cálidos. Y vamos a jugar con los azules. Añado un poquito de cian, que es lo mismo que quitar rojo. Voy a quitar menos, un 1% aproximadamente. Y en el verde vamos a quitarle esa pequeña dominante verde que puede llegar a tener, con lo cual bajo ese poquito en los medios tonos y voy a bajarlo en las sombras. En este caso las altas luces no las voy a tocar porque si no se me teñiría el cielo de violeta, de magenta. Así que al quitar verde ya sabéis que estoy añadiendo magenta. Voy a dejarlos de este estilo. Y amigos, lo que siempre os digo, yo creo que ha quedado muy guapa la imagen. Vamos a compararla con lo que teníamos, fijaos. No tiene nada que ver esta imagen con esta, como hemos conseguido, de una fotografía que, bueno, puede estar más o menos bien, pero no me dice gran cosa, a una imagen que tiene mucho estilo, que tiene bastante fuerza, bastante suavidad. A mí me encanta cómo está. Podemos hacer muchísimas más cosas, ya sabéis utilizar prácticamente todas las herramientas, pero yo creo que ha quedado muy guapa. Como siempre os digo, todo esto que hemos hecho en Lightroom en un cuarto de hora, en Photoshop lo haríamos en 4 minutos, porque podemos seleccionar perfectamente el cielo, podemos seleccionar perfectamente todo esto. El Dodge and Burn se va a hacer prácticamente automáticamente, sobre todo si utilizamos máscaras de luminosidad, si utilizáis el panel de Tony Kuiper, que vais a poder elegir directamente con un clic el cielo, los verdes, la saturación, todos los parámetros los vais a poder elegir. Todo esto os lo voy a explicar paso a paso, más que paso a paso, detallado, como si fuerais aún más tontos que yo, que creo que hay muy poquita gente viendo este vídeo con ese nivel intelectual. Os lo voy a explicar en la videoguía que ya por fin quiero poder anunciar, no sé si este viernes o dejaré el fin de semana por medio para darle los últimos toques. Ya visteis en el tráiler de ayer que está prácticamente a punto, así que nada, era simplemente para poneros los dientes largos. Os voy a explicar cómo hacer esto en Photoshop de manera muy fácil, muy rápida, cómo hacer Dodge and Burn, todo, absolutamente todo. Y además a un precio que va a ser prácticamente irrisorio. Los que ya os hayáis descargado la videoguía anterior de máscaras de luminosidad, estaréis de súper enhorabuena porque vais a tener un descuento de $35, porque ya sabéis que se paga en la página web de Tony Kuiper. Así que ese descuento de $35 va a hacer que os salga prácticamente gratis esta nueva videoguía. Los que no os hayáis descargado la videoguía de máscaras de luminosidad, por favor, no sé a qué esperáis, hacerlo ya, porque en cuanto salga este viernes o este lunes la nueva videoguía la vamos a quitar al precio que está actualmente y no vais a poder descargarla, no vais a poder acceder a ese descuento, con lo cual si os la descargáis desde aquí hasta el viernes, desde aquí hasta el lunes, os va a salir gratuita, porque lo que pagáis por esa videoguía os lo vais a descontar de la nueva que va a salir la semana que viene, con lo cual es como adelantar ese dinero para conseguir la videoguía de máscaras de luminosidad, donde os enseño a trabajar con máscaras de luminosidad, donde podéis ver todos estos comentarios de la gente que está encantada con la videoguía. No es cualquier tontería que os esté vendiendo por vender, es el trabajo de mucho tiempo y que ha quedado muy bien y que vais a aprender un montón. Así que nada, aprovecharlo, descargarla y nada más. Como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!